a los efectos de que puedan tener una idea para aquellas personas que no pudieron participar de la jornada inaugural. Contarles que ayer tuvimos la conferencia magistral de María Elena Rúa Beltrán con su presentación de diálogos entre espiritualidad, territorio y pensamiento complejo de la Red Latinoamericana de Futuros desde Colombia. Y a su vez, a lo largo del día tuvimos distintas presentaciones. Por ejemplo, la de Yesid Soler Barbosa, con su tema Fundamentos conceptuales y metodológicos complejos, de una mega tendencia ancestral futurista en Latinoamérica al 2092. El doctor Yesid Soler plantea una mega tendencia ancestral futurista que entrelaza el pensamiento complejo con la perspectiva y la sabiduría ancestral, configurando un modelo mental que integra lo antiguo y lo nuevo como dimensiones recursivas del porvenir. Su ponencia propuso la construcción de futuros posibles desde las cosmovisiones invisibilizadas de los pueblos originarios, reivindicando sus principios holísticos, dialógicos y cíclicos, a través del rescate del pensamiento analógico y de las éticas del cuidado y la reciprocidad, convocó a pasar de la cultura del yo pequeño a la del nosotros grande. En su visión, el futuro de América Latina solo será fértil si se nutre del pasado sagrado de la tierra. También tuvimos la presentación de Sergio Prieto Díaz con su presentación de Sacks de Job y Caminos Otros hacia una contracartografía de la complejidad más allá del tren antimaya. En su perspectiva, el doctor Sergio Prieto nos invitó a repensar la noción de desarrollo y progreso desde una mirada decolonial y compleja, contraponiendo los Job, caminos blancos mayas, a la lógica civilizatoria del tren maya. Propuso una contracartografía que restituye el sentido espiritual, cosmogónico y comunitario de los territorios, desarticulando la retórica del subdesarrollo impuesto a los pueblos del sur. Su lectura de los caminos ancestrales como redes de conexión transhumanas se convierte en metáfora del diálogo entre mundos, el camino impuesto y el camino de la vida. Así, su ponencia reveló cómo la complejidad puede ser un acto de resistencia poética ante la fragmentación del territorio y la memoria. También contamos con la presentación de Dalia Ruiz Ávila con su ponencia de paz, conflicto y violencia en una leyenda maya. La doctora Dalia Ruiz propuso recuperar una antigua leyenda maya, Xtacumbil Sunan, para explorar el vínculo entre paz, conflicto y violencia desde la cosmovisión del pueblo de Belonchen, Campeche. A partir del pensamiento complejo, analiza cómo los mayas comprendían la paz como armonía entre humanidad, comunidad y naturaleza. Su lectura muestra que la paz no es ausencia de conflicto, sino el arte de restablecer el equilibrio cuando el dolor fragmenta el tejido del alma. A través de 6 ejes simbólicos, su análisis propone un retorno a la interconexión con la tierra y el agua como fuentes de reconciliación. La autora ofreció una mirada profundamente pedagógica, lingüística y espiritual sobre la cultura maya como maestra de transformación no violenta. A continuación tuvimos la presentación de Josefina Guzmán Díaz con su título Cuchare Sinapecuá, el desplazamiento de los saberes ancestrales en la complejidad de la interculturalidad. La doctora Guzmán presenta nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro equilibrio como núcleo epistemológico de la salud en la cultura purépecha. Desde la teoría de la complejidad y el análisis semiótico del discurso, denuncia el desplazamiento de la sabiduría ancestral del buen vivir por las prácticas interculturales centradas en la enfermedad. Su propuesta es un llamado a renacer, a recentrar, perdón, la salud en la alegría comunitaria, la reciprocidad y la conexión con los seres y los espacios. Este trabajo teje una profunda reflexión sobre el cambio de paradigma entre el saber ancestral que preserva la vida y la racionalidad moderna que la fragmenta. Esos corresponden a los trabajos
presentados en el bloque matutino. Tuvimos en el bloque vespertino las siguientes presentaciones, como la de Bolívar Rodrigo Ávila Solano, con su ponencia La perspectiva eco-holística y compleja de la ciencia y las relaciones sociales digitales. El doctor Bolívar Ávila examinó la irrupción de la comunicación digital contemporánea desde una ética compleja y espiritual. En su ponencia, interpreta las redes sociales como espacios de crisis civilizatoria y de oportunidad, donde la guerra cognitiva actual puede transformarse en un laboratorio de interrelación ética. Propuso un modelo de comunicación intersubjetiva que restaure el valor de la palabra, la imagen y el diálogo, fundado en los principios del humanismo, la espiritualidad oriental y las cosmovisiones ancestrales. Su enfoque ecolístico busca convertir la revolución digital en una revolución del sentido y la esperanza. A continuación tuvimos a José Luis Valencia González con su ponencia Sentir Pensar Cósmico en la complejidad de la memoria cultural en la danza conchera. El doctor Luis Valencia explora la danza conchera azteca chichimeca como territorio simbólico donde perviven los cosmorritmos de la antigüedad mexicana. Desde una lectura transdisciplinaria, propone que los saberes ancestrales, sostenidos por la observación celeste y la armonía de los ciclos, continúan actuando en la sensibilidad cultural del presente. Su reflexión conecta el pensamiento mítico-mágico con el pensamiento racional, revelando la complementariedad de ambos dentro del paradigma de la complejidad. La danza aparece como memoria viva de los ritmos del cosmos que recuerdan al ser humano su lugar en el orden sagrado de la vida. También tuvimos la presentación de Daniel José da Silva con su ponencia Metacognición y Transición, Conocimiento Ancestral y Regeneración Cultural. El doctor Daniel da Silva propuso la metacognición afectiva como puente entre la racionalidad moderna y la sabiduría ancestral. Define la crisis civilizatoria actual como un colapso de la conciencia y plantea una pedagogía de la transición basada en tres fractales de aprendizaje: cultural, político y económico. Desde la perspectiva de la complejidad, invita a cultivar emociones ecológicas, amor, empatía, solidaridad, como núcleos de un nuevo paradigma humanizador. La metacognición se vuelve así una práctica espiritual que reencanta el pensamiento y abre paso a economías y políticas del cuidado planetario. También tuvimos la propuesta de Cristian Octavio Matamala Iribarra con su ponencia La transdisciplinaridad como un camino para sanar nuestros relacionamientos. El investigador chileno Cristian Matamala propone un itinerario de sanación planetaria basado en la transdisciplinaridad y los saberes ancestrales, a través de su metodología de las 4A: aceptar, agradecer, aprender y avanzar. Nos invitó a reconectar con las prácticas de convivencia de pueblos como los Selknam, Aymaras y Rapa Nui. Su propuesta une espiritualidad, ecología y salud mental como dimensiones inseparables de una nueva ética del vivir. Amar la complejidad, afirma, es reconocer que en la diversidad late el ADN socioambiental de la humanidad. Lo que nos convoca para hoy, viernes 10 de octubre, tiene que ver con el eje 2, las epistemologías transdisciplinarias y los saberes ancestrales hacia una ecología de conocimientos. Presentamos a continuación a Fidencio Briceño Chel del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México con su conferencia magistral
edificación de ecología de saberes desde el pensamiento complejo. Antes de que tome la palabra el siguiente profesor, daremos una síntesis de su semblanza curricular. Es originario de Yucatán, México, hablante nativo de Mayatán, antropólogo, lingüista, literato, lexicógrafo, traductor, intérprete, comunicador, profesor e investigador de la lengua maya actual y colonial. Sus líneas de trabajo incluyen la lexicografía, la enseñanza de lenguas, la traducción e interpretación, los derechos lingüísticos, la morfología, la sintaxis, la literatura y la cultura mayas, mismos que aparecen en sus más de 100 artículos y más de 20 libros publicados a la fecha. Fue coordinador de los talleres y redacción de las normas de escritura para la lengua maya, INALI 2014, así como director del Proyecto Nacional para la elaboración del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales en 2008, importante documento para la aplicación de políticas lingüísticas en México. Entre los premios y reconocimientos recibidos, destacan el Premio Nacional Gilberto Jiménez Moreno por mejor tesis de maestría en el campo de la lingüística en 1998, el Premio Nacional de Periodismo y de Información por su colaboración editorial y periodística en la realización de la revista cultural radiofónica El Habla del Mayab, la medalla Yuri Konorosov, otorgada en 2016 en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya. En 2019, la medalla Pánfilo Novelo por la defensa y difusión de la lengua maya, otorgada por el Congreso del Estado de Yucatán. Y en 2025, la medalla Eligio Ancona, otorgada por la Universidad Autónoma de Yucatán y entregada por el Gobierno del Estado de Yucatán. Desde 1991 es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde el año 2000, adscripto al IANH Yucatán, donde creó la sección de lingüística. En 2006 fue director de investigación en el INALI, donde coordinó los trabajos de investigación del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales de 2019 a 2024, fue director del Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, dependiente de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Actualmente funge como director general de Museos y Patrimonio de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán por su formación, así como por su defensa de los Derechos Lingüísticos. En 2021 fue designado coordinador del Grupo de Trabajo Académico Curricular para la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Bien, luego de esta presentación es momento de que tome la palabra Fidencio Briceño Chel. Muchas gracias, profesor, por hacerse presente y estaremos atentos a su presentación. Bishawelesh, Hachimaki Muli Wantatawetelesh, Hachimolatech, Richard, Tiosal le Kahutbila, Yeteshan Nibolalti, Shkansa Julieta, Yete Kansa Pedro, Uchikutak Besikon. Pues muy buenos días, muchas gracias por la presentación, estimado Richard. Agradezco también la invitación que se me hizo llegar a través de los profesores, la doctora Julieta Haidar y de Pedro Ovalle. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí esta mañana en México, tarde en otros lados y no sé qué en otros mundos, ¿no? Pero bueno, es de verdad una felicidad estar con ustedes. Lo que voy a intentar hacer es eh, buscar esos, como ya lo han planteado ayer, estos Sakbehov, estos caminos que nosotros tenemos en nuestro cosmopensar maya y desde ahí ir uniendo elementos lingüísticos que son desde los que yo parto
y como ustedes saben, todo elemento lingüístico está lleno de cultura, conocimiento, y son esos elementos, son esos ejes que a mí me sirven para ir repensando, restituyendo desde la cultura maya un movimiento actual de regeneración y un movimiento que también ha hecho huella en el gobierno local, ¿no? A través de estas luchas que hemos llevado a cabo, el gobierno del estado propone una estrategia que se llama Renacimiento Maya y que justamente viene desde la lógica, desde el pensar y también desde las políticas culturales que se están haciendo en estos tiempos en esta región. Y bueno, me voy a aquí está. No sé si ustedes pueden ver la presentación. Me voy a guiar con esta presentación y quiero empezar con estos términos que me parecen muy importantes. Tukaj vale, tulaka letzeknakil, tulaka ekholchenil, yetel cheneknakil, takahumna uyoltan. Esta esta parte de un discurso mayor que es base de nuestra lógica del pensamiento maya, nuestros hermanos mayas, nos basamos en esta idea de que desde el Popol Vuh, desde nuestros antiguos documentos, em, se habla de la creación de la palabra, ¿no? Al principio todo estaba en calma, todo era oscuridad y silencio hasta que se hizo la palabra. Por eso para nosotros, los mayas, es muy importante eh, la formulación de Severita, las lógicas desde nuestro pensamiento, desde nuestra palabra. Y pues tomamos también algunas ideas que no son planteadas desde aquí, desde nuestro territorio, pero que también resuenan al mismo tiempo, como esta Yetelujum Ankh Sihil Tulakal Kabilón, ¿no? Que Walterón ha dicho que con la oralidad nacemos todos los seres humanos. Y eso es bien importante. Para nosotros la oralidad, la palabra, el ya sonido salgo, es Severita. muy importante para ir formulando desde este primer elemento que quiero plantearles. Tan, para nosotros, tan y dentro de la lógica del pensamiento maya, que es altamente polisémico, una sola palabra puede darnos para muchas líneas de pensamiento. Y an, por ejemplo, puede ser la palabra misma, pero puede ser el discurso y al mismo tiempo puede ser la lengua. Entonces, construimos nuestro pensar, nuestro sentir pensar desde el an. Y esto es lo que hacemos como individuos, formando parte, obviamente, de una comunidad, de un CAC, de un pueblo, como nosotros solemos ver. Entonces, esto lo podemos mirar desde los propios textos literarios mayas antiguos en donde esto que para otras culturas son expresiones plásticas, para nosotros es más un sistema, una lógica de pensamiento en donde hay conceptos muy importantes que parten del cosmos, de eso que nosotros llamamos Yokolkab. Ahí están las maneras y formas en que se percibía el universo y lo seguimos percibiendo. Es una enseñanza, es un saber heredado y que todavía está vigente entre nosotros. Y bueno, esto nos sirve para ir pensando quiénes somos los que poblamos el mundo y que tenemos no solo los mismos derechos, sino las mismas obligaciones de cuidar, proteger, salvaguardar el mundo, lo cual obviamente no forma parte de sus lógicas de pensar, por ejemplo, desde Occidente. Y bueno, desde estos antiguos documentos y del análisis de estas obras, podemos acercarnos, por ejemplo, al Panteón Maya. ¿Quiénes eran las señoras y señores, que ahora se han traducido como diosas y dioses? ¿Cuáles eran los ritos, los rituales que se usaban para petición de permiso, para agradecimiento, para restitución de espacios? ¿Cuáles eran los augurios, eso que ahora llaman el sacerdocio o los sacerdotes, y que no eran ni más que nuestros abuelos y abuelas sabios quienes dirigían toda la vida en comunidad, ¿no? Y bueno, esto nos parece que es muy importante porque es
desde donde nosotros partimos y que hace referencia a una alta ritualidad. No, nosotros, o de mi parte, no lo llamo religiosidad, sino más bien ritualidad. Estamos basados en rituales, ¿no? Entonces, esto es una parte de donde yo empiezo pensando cómo los ritos, los rituales son también la manera en que restituimos los mitos de origen, los mitos que nos sirven para repensar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y que esto nos sirve también para ver que esta lógica del pensamiento está basada en un lenguaje especial, en un lenguaje que tal vez puede ser visto como literario, pero para nosotros es parte de esa filosofía, de esa manera de pensar, de sentir, de percibirnos como parte inherente del cosmos. Y por eso está lleno de símbolos, ¿no? Y como decía nuestro hermano Mam al principio, están las palabras, pero las palabras se llenan también de mucho significado que está más allá de la verbalización de ellos, ¿no? Entonces, esto es de donde yo parto y que se toma desde el lenguaje, desde la cultura prehispánica y que nos sirve para ir restituyendo hoy día quiénes somos, cómo somos. Se desconectó, ¿verdad? Sí se desconectó, se le fue la señal. Sí, esperemos que pueda conectarse nuevamente. Acabo de consultarle si tiene alguna dificultad y si puede volver a conectarse. Veamos qué responde. Ele vai tentar com o celular. A ver si puede. Aguardemos unos instantes. Está con un desperfecto eléctrico desde el lugar desde donde está haciendo la conexión. Veamos si lo puede solucionar. Vamos a tratar de ir avanzando y si hay un espacio en donde se arregle el problema del eléctrico que tiene el doctor Fidencio, pues abriríamos un espacio, si la audiencia nos lo permite, para que finalice su conferencia.